8:35. En Recap Blue, el día en el mundo. Y en el mundo no dejan de aparecer las historias, Lucas, sobre los abusos del ICE. Lo que está pasando en Estados Unidos, una persecución muy dura desde que llegó el presidente Donald Trump, lo había anticipado en campaña. Fue él mismo el que hace unos años, durante su primer periodo, prometió construir un muro entre México y Estados Unidos y lo cumplió. Sí. Y en ese caballo de batalla del presidente de los Estados Unidos en contra de la migración irregular, pues la situación se ha vuelto cada vez más complicada para aquellos ciudadanos que están en ese país, no solamente en condición de irregulares, sino quienes están esperando una medida de asilo político, algún permiso especial, lo que sea. Redadas en todas partes, y la gente con mucho miedo, pues muchos han decidido incluso quedarse en la casa, dejar de mandarle a los hijos al colegio, dejar de ir a hacer mercado o dejar de ir a la iglesia, porque no hay un sitio en donde no haya redadas en Estados Unidos. Sí, Silvia, ha sido un tema complejo a nivel de manejo de comunicaciones. Ha sido uno de los temas más complejos que ha tenido el gobierno de Donald Trump en su segundo mandato, aunque también hubo casos durante su primera administración, y principalmente el foco de todo esto ha sido la ciudad de Minneapolis, en Minnesota, donde ha habido varios casos que han traspasado incluso la realidad de los Estados Unidos para darle la vuelta al mundo. La foto, por ejemplo, de la detención del niño Liam Conejo Ramos, sí, quien tenía 5 años y estuvo detenido durante varios días allí en un centro de detención del ICE, que es del Servicio de Migración y Aduanas de los Estados Unidos. La carta de una niña colombiana que oíamos hace unos días, sí señora, y también, por supuesto, esto ya pues va al otro lado, el asesinato de 2 personas por parte de las fuerzas de seguridad. Que ni siquiera eran migrantes. Sí señora, y de René Nicole Goode, quien estaba a bordo de una camioneta. Esto ha llevado a que incluso en algún momento el presidente Donald Trump esta semana haya dicho: de pronto nos toca suavizar un poco y tomar las cosas con un poco más de calma. Entonces, por supuesto, ese ha sido un tema complejo que ha estado en los titulares de la prensa estadounidense e incluso mundial, sobre todo, Silvia, empezando este 2026. Claro, y hay quienes denuncian, entre otras cosas, Lucas, que están utilizando a los niños para poder detener a los papás. Y lo que uno honestamente no se explica es cómo hay una cantidad de menores de edad, niños incluso de brazos, detenidos en estos centros allí en Estados Unidos, encarcelados, viviendo un infierno. Así lo contaba esta pequeña de 9 años que finalmente pudo llegar a Colombia esta semana y que duró más de 120 días detenida junto a su madre. Historias como esta, muchas, y una de ellas, la de la representante a la Cámara por el departamento de Bolívar, Ángela Vergara. Gracias por estar con nosotros a esta hora en Recap Blue, representante. Muchas gracias, Silvia, a ti y a todas las personas que hoy nos están escuchando por intermedio de ustedes. Mire, definitivamente, ¿sí? Sí. Definitivamente el caso de mi hijo y el de todos los colombianos que se encuentran hoy detenidos en el exterior ameritan una atención urgente del Estado. Hoy no solamente estoy hablando como madre con un dolor profundo, porque hoy mi hijo no se encuentra bien de salud física y tampoco de salud mental. Un joven de 23 años que hizo empresa en Estados Unidos, que estaba esperando que viniera su situación migratoria, quien tenía audiencia en el 2028 y tenía su permiso para trabajar, tenía su Social Security y estaba en medio de todo tranquilo, pues es definitivamente desgarrador. Después de que mi hijo solicitó la salida voluntaria del país, pensamos que iba a cesar esta terrible noche de angustia donde mi hijo y muchos colombianos han sido tratados como delincuentes sin siquiera tener una multa de tránsito. Es completamente triste. Familias completas, recluidas, mujeres que les vulneran su dignidad, que realmente necesitan una atención inmediata del Estado. Este llamado mío el día de hoy no solamente es un grito desesperado como madre al escuchar a su hijo en una condición indigna, en una condición de salud deteriorada,
sino que también es un grito desesperado como una representante de los colombianos, de haber escuchado el testimonio de varios colombianos que se encuentran recluidos con mi hijo, que hoy no tienen resuelta su situación migratoria y que hoy, después de muchos meses, no han podido comunicarse con sus familias. Mire, es una situación completamente triste. Quiero que arranquemos por el principio. Usted nos dice que su hijo estaba en Estados Unidos, estaba esperando una cita para regular su situación en Estados Unidos. ¿Cómo termina detenido por el ICE? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, mi hijo entra a Estados Unidos en el 2022, en el 2023 solicita su asilo político, tuvo 2 audiencias que fueron aplazadas, la última la aplazaron para agosto del 2028. El día 27 de enero a las 4 de la mañana, cuando él iba manejando, lo para un policía de tránsito sin siquiera cometer una infracción. Inmediatamente se dieron cuenta que era un inmigrante, que era un latino, pues llamó este policía de tránsito a la patrulla del ICE y minutos después mi hijo estaba recluido en un centro carcelario, como te repito, sin siquiera cometer una infracción de tránsito. Representante, mi hijo estaba esperando que le solucionaran la situación migratoria. Sí, claro. Esperando que le solucionaran su situación migratoria y me parece completamente inhumano, completamente dañino a los derechos internacionales, a los derechos humanos, esto que está sucediendo. Sin embargo, nosotros entendemos que es una política del gobierno actual y por eso decidimos como familia que él solicitara su salida voluntaria del país, pensando que iba a cesar esta terrible noche. Pero sin duda después de eso hay un camino largo donde tenemos que esperar una interminable lista de colombianos que también están queriendo salir del país, ya sea por deportación o por salida voluntaria. Y esto nos lleva a nosotros a pensar que necesitamos una intervención urgente del gobierno colombiano con vuelos humanitarios, con una política robusta para la atención de cada colombiano que se encuentra en esta situación en el exterior. Claro, mire, conversando y preguntando por el caso de su hijo en la Cancillería, lo que nos dicen es, efectivamente, él ya tiene una orden de salida, pero ahora lo que hay que esperar es como la lista de detenidos y de personas que van a ser deportadas es tan grande, pues no se tiene una fecha exacta en la que él pueda regresar a Colombia. Los vuelos humanitarios normalmente llegan los jueves, Lucas, entonces hay que esperar hasta básicamente que haya un cupo. ¿Eso es lo mismo que les han dicho a ustedes? Sí, claramente, básicamente hay que esperar que haya un cupo y hoy pues no estoy solamente abogando porque mi hijo tenga un cupo, sino por los cientos de colombianos que incluso están antes que él en este proceso, colombianos con 6 meses de espera, donde se deteriora su salud psicológica, su salud física, donde hay familias hoy desprotegidas, donde dependían de esa persona que está retenida, donde hay un desgaste económico inmenso y una incertidumbre aún más grande. Entonces, nuestro llamado al gobierno nacional ha sido claro, lo hemos solicitado, que activemos de alguna manera una ruta de evacuación, un vuelo humanitario más por semana que nos permite traer a 100 colombianos más a su territorio, 100 colombianos que en el 90% no han cometido delitos y también ese 10% que sí lo ha hecho tiene derecho a regresar a su país. Representante, estos días, ya nos lo ha dicho usted, han sido muy largos y usted en este momento sabe que su hijo está detenido, pero ¿ha podido comunicarse con él? ¿Cómo es la comunicación por estos días y cómo está él? ¿En qué condiciones? Porque como decía Silvia, pues hemos conocido relatos como por ejemplo el de esta niña colombiana que estuvo también durante cerca de 3 meses allí detenida y decía pues que la gente no era amable, que la comida no era tan buena y demás. Sí, hoy estamos completamente tristes. Hoy pudimos hablar con él por teléfono. El que tiene las condiciones de pagar entre $30 y $50 diarios puede hablar con su familiar. Te puedes imaginar la cantidad de colombianos que no alcanzan a hablar con su familia. Y hoy él está con fiebre altísima. Él y todas las personas que están recluidos en ese centro carcelario de Luisiana, porque está el virus, el flu.
y están en unas condiciones de hacinamiento, en unas condiciones donde muchos han manifestado que el aseo no es bueno, que la comida no es buena, que las condiciones higiénicas son terribles. Y bueno, mi hijo es una persona joven, pero de todas maneras se encuentra hoy enfermo, está mostrando además de su enfermedad física signos y síntomas de ansiedad y depresión, lo que me preocupa profundamente. Y ruego a Dios y al gobierno colombiano que podamos ponernos de acuerdo con el gobierno estadounidense para activar esa ruta de salida de él y los demás colombianos que se encuentran pasando por este duro momento. Mire, el país se entera de la historia de su hijo porque usted decide publicar un video a través de las redes sociales. De eso ya han pasado algunas horas. ¿Alguien del gobierno se ha contactado con usted? No, nadie del gobierno se ha contactado conmigo. He recibido el apoyo de muchos de mis compañeros congresistas, quienes a su vez han alzado la voz, quienes a su vez han solicitado a la embajada, a la Cancillería, al gobierno nacional, intervención urgente, pero del gobierno nacional no hemos recibido ninguna respuesta, esperando que se activen los canales de comunicación, porque estoy segura que juntos podemos hacer algo importante por esos colombianos retenidos en el extranjero. ¿Qué le pide al presidente Gustavo Petro? Si tiene chance de que el presidente la oiga, ¿qué le pide? Sí, pedirle que podamos conjuntamente trabajar en una política robusta que pueda atender cada caso en el extranjero. Hoy está mi hijo, pero así como mi hijo, miles de colombianos que merecen ser representados y merecen que el Estado sepa que ellos están ahí. Colombianos que están esperando solo una llamada de una Cancillería para sentirse protegidos y tranquilos y con ganas de seguir adelante. Al presidente decirle que se ponga en mis zapatos y en los zapatos de muchas madres colombianas que están sintiendo este dolor, esta angustia, esta incertidumbre, y que podamos tener comunicaciones en estas próximas horas para poder mitigar un poco la angustia que hoy tengo yo y otras mujeres que se han puesto en contacto conmigo. En estos días usted ha podido tener contacto con otras familias colombianas que estén pasando por lo mismo. ¿Tiene alguna información sobre cuántos colombianos aproximadamente están detenidos por el ICE? Solicité la información precisamente a Cancillería y a Embajada, aún no tengo los datos. Sin embargo, por intermedio de las redes sociales he logrado captar una cantidad de casos de personas que hoy están retenidas y no saben dónde está su familiar, que todavía no saben siquiera si están retenidos, pero que no aparecen y que temen que estén pasando lo mismo que hoy está pasando mi hijo. Personas que hoy ven en mí una persona que puede alzar la voz y que puede ayudarlos a buscar una solución pronta para su regreso al país. Mire, representante, esto lo advertía el presidente Donald Trump incluso en campaña. Ha pasado más de un año desde que llegó a la Casa Blanca. Las historias son infinitas y hemos registrado cómo incluso los latinos han dejado de ir al colegio, lo contábamos ahora, de ir a las iglesias, de ir al mercado. Han optado incluso por quedarse encerrados. En algún momento su hijo, por cuenta de esas persecuciones en todas partes de Estados Unidos, ¿tuvo algún miedo de salir o estaba convencido de que esperar ese estatus lo iba a proteger de terminar pues en uno de esos centros de detención de migrantes? Inicialmente él pensaba que ese estatus lo podía liberar de estar en un centro de detención como ese. Sin embargo, estos últimos meses él me había dicho: mamá, esta situación está muy complicada. Sin embargo, yo le di mucho apoyo y le dije que yo no creía que hubieran razones para que él estuviera en detención, que él era una persona que había entrado de manera legal, que era una persona que era un ciudadano ejemplar, que había creado empresa en Estados Unidos, que tributaba en Estados Unidos y que tenía pues su corte definida para una fecha específica. Y la sorpresa, obviamente, cuando recibí esa noticia fue grande, lamentándome obviamente de no haberle dicho
otra cosa, de que regresara a su país, de que no saliera, porque las cosas no son como las dice la prensa, las cosas son peores todavía. ¿Cómo son? Sí, yo duré aproximadamente sin tener comunicación, porque los pasan de una penitenciaría a otra mientras llegan a su lugar final, porque están como si fueran delincuentes sin haber cometido delito, porque están encadenados de manos, cinturas y pies, porque no toman el sol, porque hay un hacinamiento que no los permite estar bien en su salud física, porque en medio de mi hijo he conocido casos desgarradores, como por ejemplo de un colombiano que fue a su cita de ICE y lo cogieron detenido, que él tiene 6 meses sin siquiera hablar con su familia, que su esposa es discapacitada, tiene una bebé de 7 meses y un niño de 7 años y hoy ni siquiera tiene fecha de corte y tampoco una ayuda idónea que lo acompañe a sacar adelante su proceso. Son interminables, pero interminables los casos que rompen el corazón, los casos que dan impotencia, los que quedo por intermedio de mi hijo, que hoy no de fallecer en esta labor, ni siquiera cuando tenga mi hijo en calle, de ser todos esos que hoy están viviendo en el exilio, pero también presos en el extranjero. Son las 8 de la noche, 56 minutos. Lamentamos, por supuesto, esta situación por la que usted está pasando y por la que pasan miles de familias, no solamente colombianas, sino latinoamericanas, de extranjeros que han sido detenidos por el ICE en Estados Unidos. Gracias por contarnos esta historia y por hacerla visible para ver si podemos eventualmente lograr la atención del gobierno, pero también una solución pronta, no solo para el regreso de su hijo, sino para el regreso de esos miles de colombianos que están allí en Estados Unidos. Así es, muchas gracias Silvia, a ti y a todos los que nos están escuchando esta noche. Feliz noche. Es Ángela María Vergara, representante de la Cámara por el Partido Conservador, denunciando una situación muy compleja por la que hoy está pasando su hijo. Esperaba que le regularizaran su estatus en cuestión o en un tema relacionado con el asilo político y termina entonces detenido por el ICE. 8:50